¿En qué Moed, y bueno, para los que escuchan quizá por primera vez o ya varias veces, pero no entienden lo que es la palabra Moed, es la palabra hebrea de cita o asamblea, y también lo traducen como fiesta. Es lo que aparece en Levítico 23. Yahweh nos mandó a tener 8 citas con él a través del año, en las cuales se cumplirían diferentes profecías que se prometieron en la Torá, los escritos y los profetas. Entonces, en este caso pregunta, ¿en qué fiesta o en qué Moed aparecería Mashiach Yahushua? He escuchado en Yom Kippur. ¿Qué opinan? Ahora, no sé si se refiere a hace 2000 años o en la segunda venida. Y no sé si se refiere a se aparecería para empezar a predicar o en qué sentido aparecería. Entonces, no le entiendo muy bien la pregunta. En sí, le voy a responder según lo que son las fiestas y lo que revela la escritura al respecto. Duró 40 días, que son los 40 días en los que nos encontramos ahorita en el desierto. Fue tentado por el enemigo 3 veces y empezó a predicar en Yom Kippur, pero terminó y lo mataron en Pesaj. Entonces él con su muerte cumplió Pesaj, lo enterraron sin pecado, lo cual cumplió Matzot, que son panes sin levadura. Resucitó como primeros frutos, la tercera fiesta. Después entregó el Espíritu durante la fiesta de Shavuot, y por cumplirse de la misma forma faltan 4 fiestas más, que son en el fin de los tiempos, cuando a los 2 testigos los atrapan en Yom Teruah, que sería la fiesta de trompetas. Los atrapan y los meten presos por 10 días, como lo vemos también en Apocalipsis. Después de eso los matan en Yom Kippur, siendo Yahushua hace 2000 años el macho cabrío que era para Yahweh, Barrabás el macho cabrío que era para Azazel, según Levítico 16, y ya para este tiempo el testigo como Moshe el becerro y el testigo como Eliyahu el carnero de Yom Kippur, ahí son sacrificados y se da lo que dice Daniel 9 de que se termina de dar la expiación, el sacrificio y la ofrenda. Entonces después de Yom Kippur, de que matan a los 2 testigos, se da en Sukkot la huida, que serían tabernáculos, lo que llaman comúnmente en español, y después en el 8º día se da la transformación, que es lo que también llaman el arrebatamiento, que es la 8ª fiesta. Dice después por acá, en Levítico 10, del 16 al 20, Moshe cuestiona a Aarón por no comer el corbán de Jatá, pecado a Aarón y sus hijos. ¿Por qué después Moshe queda satisfecho? Vamos a ver el verso. Levítico 16, perdón, Levítico 10, del 16 al 20. Dice por acá, entonces Moshe preguntó por el macho cabrío de la expiación, pero se encontró con que ya había sido quemado. Enojado contra Eleazar e Itamar, los hijos que habían quedado de Aarón, dijo, ¿por qué no comisteis la expiación en un lugar apartado? Pues es muy apartado, y él os la dio para llevar el pecado de la comunidad, para que sean reconciliados delante de Yahweh. Ved que la sangre no fue llevada dentro del lugar apartado, por lo que vosotros debíais comer la ofrenda en el lugar apartado como yo mandé. Aarón respondió a Moshe, mira, hoy han ofrecido su expiación y su holocausto delante de Yahweh, pero a mí me han sucedido estas cosas. Si yo hubiera comido hoy del sacrificio de expiación, ¿sería esto grato a Yahweh? Cuando Moshe oyó esto, se dio por satisfecho. Ok, como sabemos, bueno, en el caso de la persona que envió la pregunta, imagino ya leyó todo el capítulo. Este capítulo en particular es muy interesante. De hecho, yo ya doy toda la explicación del capítulo entero en el Camino de Yahweh, el canal El Camino de Yahweh, por si desea entrar y ver el estudio de Levítico 10. Aquí la muerte de Nadab y Abiú, los 2 hijos de Aarón, sucede como una representación de los 2 testigos que van a morir, como Moshe y Aarón, o Moshe y Eliyahu en el fin de los tiempos, como lo vemos en Apocalipsis 11. Aquí hay varias formas de verlo. Claramente lo más común es ver a estos 2 hijos como hijos pecadores, que por eso murieron. Sin embargo, en el judaísmo se enseña que eran tan apartados que un pecado tan pequeño fue tomado como tan grave. En este caso, como lo explico en todo el capítulo del Camino de Yahweh, hay bastantes cosas que tienen que ver con los nombres, por ejemplo, lo que significan los nombres, y como ya dije, la representación de los 2 testigos. Entonces, Aarón había perdido a sus 2 hijos. Durante este capítulo murieron 2 hijos y le quedaron otros 2 hijos. Cuando Moshe llega, puesto que los sacerdotes básicamente no pueden guardar luto, en este caso eran 2 hijos muy importantes y de Aarón, el sumo sacerdote. Entonces aquí la respuesta que le da Aarón aplaca la ira o el enojo de Moshe, porque le hace entender también el lado misericordioso de Yahweh, o comprensible con respecto a lo que había sucedido ese día y por lo que él podía mantenerse de esa manera. Y lo voy a decir también de una manera, lo que significaría espiritualmente. Me había dicho desde el capítulo 16 al 20. Voy a leer rápidamente desde el 12. Dice, Moshe dijo a Aarón y a Eleazar e Itamar, los hijos que le habían quedado, tomad la ofrenda que queda de las ofrendas encendidas a Yahweh y quemadla sin levadura junto al altar, porque es cosa muy apartada. La comeréis pues en lugar apartado, porque esto es lo reservado a ti y a tus hijos de las ofrendas quemadas a Yahweh, pues así me ha sido mandado. Yahweh le había mandado a Moshe que esas ofrendas tan apartadas tenían que ser para Aarón y sus hijos. Habían muerto 2 hijos, solo quedaban estos 2, entonces ellos 3 tenían que comerse esto, y eso era parte
de lo que, o sea, Yahweh le había mandado por ley, pero era un día muy duro para la familia de Aarón. Entonces dice, comeréis asimismo en lugar limpio tú y contigo tus hijos y tus hijas, el pecho mecido y la pierna reservada, porque por derecho son tuyos y de tus hijos, dados de los sacrificios de paz de los hijos de Israel. Con las ofrendas de las grasas que se han de quemar, traerán la pierna que ha de reservar y el pecho que será mecido como ofrenda mecida delante de Yahweh y serán para ti y tus hijos derecho perpetuo como Yahweh lo ha mandado. Entonces Moshe preguntó por el macho cabrío de la expiación. Como ahora había explicado en Yom Kippur, que es día de expiación, el macho cabrío fue representado por Yahushua hace 2000 años cuando se escogió entre Barrabás y Yahushua. Entonces Moshe preguntó por el macho cabrío de la expiación, pero se encontró que ya había sido quemado. Como hace 2000 años ya Mashiach murió y resucitó. Enojado contra Eleazar e Itamar, los hijos que habían quedado de Aarón, dijo, ¿por qué no comisteis la expiación en lugar apartado? Pues es muy apartada, y él los dio para llevar el pecado de la comunidad, para que sean reconciliados delante de Yahweh. Ved que la sangre no fue llevada dentro del lugar apartado, por lo que vosotros debíais comer la ofrenda en lugar apartado como yo mandé. Aarón respondió a Moshe, vean cómo Moshe estaba molesto contra Eleazar e Itamar. Sin embargo viene Aarón y responde, mira, hoy han ofrecido su expiación y su holocausto, como va a suceder en el fin de los tiempos los dos testigos, 2000 años después del macho cabrío haber sido entregado como Yahushua. El testigo como Moshe va a morir por expiación y el testigo como Eliyahu holocausto, delante de Yahweh, como dice aquí. Pero a mí me han sucedido estas cosas. En este caso Aarón representa a Yahushua, que Yahushua está como sumo sacerdote en los cielos y va a presentar a quien está a su derecha y a su izquierda para que se entreguen por él, básicamente en testimonio. Entonces aquí dice, a mí me han sucedido estas cosas. Si yo hubiera comido hoy del sacrificio de expiación, ¿sería esto grato a Yahweh? Puesto que, como ya hemos hablado, la escritura dice que uno debe gozarse. Si él estaba triste, haciendo luto, y llegaba y comía de algo por lo cual se debía alegrar, estaría fallando. Entonces, al él explicar eso, dice aquí, cuando Moshe oyó esto, se dio por satisfecho. Llegó a entender que el sufrimiento que estaba pasando era mucho, no podía esconderlo o controlarlo en ese momento como para comer de las ofrendas sin caer en pecado al hacerlo. Entonces, pero ya quedó claro. Vamos a ver, dice por acá Jueces 3, 15 al 17. Shalom Koresh. Este texto tiene algo que ver con el primero y el último. Se puede relacionar con Apocalipsis 19, 16. Vamos a ver primero el verso. Jueces 3, 15 al 17. Dice, clamaron los hijos de Israel a Yahweh, y Yahweh les levantó un libertador, a Ahod, hijo de Gerá, Benjaminita, el cual era zurdo. Un día los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab, pero Ahod se había hecho un puñal de 2 filos de un codo de largo y se lo ciñó del lado derecho debajo de sus vestidos. Entregó el presente a Eglón, rey de Moab, quien era un hombre muy grueso. Bueno, me gustaría, dice por acá después también Apocalipsis 19, 16 para ver si se conecta. Voy a ver primero esto aquí, Apocalipsis 19, y también ver los nombres de los que aparecen aquí en Jueces 3 en la concordancia, puesto que eso también puede revelar algunas cosas. En sí, Apocalipsis 19, 16 dice, en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Soberano de Soberano. Y dice que se puede relacionar con esto donde dice, pero Ahod se había hecho un puñal de 2 filos de un codo de largo y se lo ciñó del lado derecho debajo de sus vestidos. Entregó el presente a Eglón, el rey de Moab, quien era un hombre muy grueso. Pues entiendo que más o menos ahí lo está conectando con el muslo, aunque no necesariamente aparece eso como para conectarlo con Apocalipsis. Como le digo, con los nombres de fijo sí se puede sacar algo, y voy a ver estos nombres acá rápidamente. Por ejemplo, Eglón, Moab. Moab quiere decir de su padre, como ya he hablado en otros momentos. Cuando Yahushua hablaba a los fariseos en algunas ocasiones, él se refería a ellos y les decía que ellos son de su padre, Satanás, o el diablo, o algunos otros términos dependiendo de la traducción, pero en sí cuando se habla de su padre, y curiosamente Moab era un hijo de incesto, se refiere a Lucifer. Lot en el sentido negativo, por el significado de su nombre, que es cubierta como un velo. En el sentido negativo, que quede claro, representa a Samael. Los dos hijos de Lot, Moab y Amón representan a Lucifer y a Azazel respectivamente, hijos de Samael. Entonces los nombres Eglón quiere decir el que es como un becerro. En este caso está hablando de un líder negativo, el rey de Moab, que oprimió a los hijos de Israel por 18 años. Estuvo encima de ellos hasta que se levantaron. Por ejemplo acá, Ahod, que el nombre sería Ehud, y quiere decir yo daré toda, o lo que dirían yo daré gracias y seré enaltecido o alabado. Gera quiere decir un grano. Entonces, en este verso donde decía, clamaron los hijos de Israel a Yahweh, y Yahweh les levantó un libertador, a Ahud, hijo de Gera. Entonces levantó al que da toda, al que da gracias, y quien será alabado, hijo de un grano. Yahushua descendió y dijo ser el grano que moría para dar fruto. Entonces este Ehud se podía ver como alguno de los dos testigos, y dice por acá, Ehud, hijo de Gera,
de Benjamín. Benjamín representa a los que vienen al final de los tiempos, puesto que Benjamín fue el último hijo de Jacob, dice, el cual era zurdo. Esto es algo interesante por lo que lo ponen aquí, curiosamente, como lo hacen tal vez un par de veces en la escritura, al igual que hacen algo también con este rey Eglón, que era un hombre pesado, haciendo alusión al término kabod en hebreo, que también se utiliza para la estima de Yahweh, para el peso de la estima, lo exaltado del Padre. Entonces Eglón viene siendo el becerro de oro, Lucifer, Baal, que en español se dice Señor. Entonces Eglón representaría el falso Elohim que se hace pasar por el Todopoderoso como el becerro de oro. También como el líder mundial, puesto que el testigo como Moshe vendría siendo el becerro que muere en Yom Kippur, como lo mencioné ahora. En este caso, el que es como un becerro es el que trata de tomar ese lugar, pero es hijo de Moab, o sea, de Lucifer, como lo mencioné ahora. Entonces, por un lado está el que da toda y será alabado, quien viene como un grano de trigo, y por otro lado está el que se hace pasar por el becerro, o el que es como el becerro de oro, hijo de su padre. Y después dice, pero Ehud se había hecho un puñal de 2 filos, un puñal de 2 filos. Como vemos en la escritura, la palabra de Yahweh es una espada de doble filo. Aquí claramente está haciendo alusión a eso. Los dos testigos, o uno de los dos testigos, haciendo el arma a través del estudio de seguir a Mashiach, consigue el arma de 2 filos, que es la palabra de Yahweh, el nombre de Yahushua, de un codo de largo. Curiosamente, Yahushua, el cordero, ¿verdad? Sabemos es el cordero que se presentó en Pesach, y en la escritura vemos que cuando se hacía el ritual, el cordero tenía que ser de 1 año. Entonces, curioso aquí, de un codo de largo, como si hiciese alusión al cordero, de 1 año de vida. Y se lo ciñó del lado derecho, ¿verdad? De justicia, debajo de sus vestidos, como un misterio, escondido, como ladrón en la noche. Entregó el presente a Eglón, rey de Moab, quien era un hombre muy grueso. Luego que hubo entregado el presente, Ehud despidió a la gente que lo habían acompañado, pero al llegar a los ídolos que están en Gilgal, regresó y dijo a Eglón, rey, una palabra secreta tengo que decirte. El rey dijo entonces, calla, y mandó que salieran delante de él todos los que allí se encontraban. Y estando él sentado, solo en su sala de verano, se le acercó a Ehud y le dijo, tengo una palabra de Elohim para ti. Eglón se levantó de la silla, entonces alargó Ehud su mano izquierda, tomó el puñal de su lado derecho y se la metió por el vientre, de tal manera que la empuñadura entró también tras la hoja, y la gordura de Eglón cubrió la hoja, pues Ehud no sacó el puñal de su vientre y se derramó. Bueno, y aquí continúa, bastante gráfica la historia, y representa, como ya había dicho, que puede ver como cualquiera de los dos testigos llegando a destruir al enemigo directamente, como lo acaban de ver, pero con la palabra de Yahweh, claramente, y siendo ese al que están sacando un rey que se hace pasar por Elohim. Por eso era tan pesado, pero en el sentido físico completamente como lo sería el enemigo. El verso 21 de Mateo 7 dice, quienes entran al reino, pero dice que muchos dirán, Señor, Señor. Si estos muchos son los que cumplen los mandamientos, pero no guardan el verdadero nombre, ¿quiere decir que ellos no entrarán al reino? Mateo 7. No todos los que me dicen Señor, Señor entrarán al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No, ahí al decir el que hace la voluntad se refiere a los mandamientos. En la escritura vemos que los muchos son los que cumplen los mandamientos, aunque no conocen su nombre. Aquí se refiere a personas que lo llaman soberano, aún tal vez conozcan su nombre, pero no cumplen sus mandamientos. No tendrán parte en lo absoluto en el reino, porque dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y ahí se está basando principalmente en no todo el que me dice soberano, o en este caso Señor, como aparece aquí, porque ambas son posibles, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Después dice, muchos me dirán en aquel día, ok, aquí, bueno, voy a todo por mandármelo, de todas maneras voy a ver Mateo 7 por acá para tener todo el contexto. Dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos los conoceréis. Después viene el verso del cual me hablaba el hermano, dice, no todo el que me dice soberano, soberano entrará en el reino de los cielos. Entonces de ahí vemos que estaba hablando de gente que se hace pasar por algo que no es completamente. Lobos vestidos de oveja, puesto que, como dice, con los frutos no se recogen uvas de los espinos. Entonces no se puede recoger frutos apartados espirituales de una persona que no es verdaderamente de Yahweh, por más que tenga las apariencias para los ojos de X persona, puesto que las apariencias no importan, lamentablemente en la sociedad sí. Entonces, ahora que viene y entra en este tema, dice, no todo el que me dice soberano, soberano entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, o sea, sino el que da fruto. Y si alguien da fruto, es lo que profesa, puesto que
Si da higos es porque es un árbol de higos, pero si no da higos tal vez sea espinos, lo que es la persona. Entonces, no todo el que me dice soberano, soberano entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos, que aquí entiendo por qué el hermano me hacía la pregunta, porque en la escritura vemos comúnmente, a través de toda la escritura, cuando habla de los muchos y los pocos. Los muchos son personas que tienen que pasar por sufrimiento, lamentablemente por falta de conocimiento. Mi pueblo es destruido, dice Oseas 4:6, pero a través de la muerte que pasan pagan sus pecados en la tierra, puesto que tuvieron fe en su corazón en Mashiach y en lo que él hizo en el madero, y por ende son justificados y entran como el pueblo del reino, como el pueblo. Por otro lado están los pocos, que son los que, por creer en Mashiach y en la doctrina correcta a través de los dos testigos en el fin de los tiempos, entran como reyes y sacerdotes, y esos no tienen que morir en lo absoluto. Entonces esos son los pocos y los muchos. Pero claramente también la escritura nos revela que también hay otros que van a ir al infierno, otros que van a ser naciones, y lamentablemente entre las naciones hay muchos que se pierden. Entonces aquí ya en este verso 22 pone el término muchos, y dice: muchos me dirán en aquel día, soberano, soberano. Y digo soberano como lo hago normalmente cuando leemos la escritura, aunque en las traducciones comúnmente aparece aquí Señor. Y por supuesto, lo más posible hoy en día es que cuando se aparezca Mashiach le digan Señor, Señor, porque así es como llaman hoy en día, lo cual está mal, como ya he dicho, puesto que en hebreo es Baal y Baal es Satán. Pero aquí, como Yahushua está hablando de gente que dice ser y no lo es que digo soberano, o Adón, que sería en hebreo. No profetizamos en tu nombre. Aquí está la clave. Estos muchos dicen: no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Hacedores de maldad, porque esos muchos milagros y esos supuestos demonios que sacaron fueron simplemente para engañar a muchos, y por eso hacedores de maldad, que van a ser apartados de Yahweh, no apartados para Yahweh. Y ellos decían: pero profetizamos en tu nombre, como dicen muchos hoy en día, que dicen ser profetas. Por eso había empezado diciendo en el verso 15: guardaos de los falsos profetas. Hay muchos hoy en día en el cristianismo que andan diciendo ser profetas y dicen profetizar en su nombre, pero como dice aquí Mashiach, nunca os conocí. O sea, profetizaban en otro nombre, como en el nombre del Señor, en el nombre de Baal, como en el nombre de Jesús, que ese es un nombre que existió hasta el siglo XVII, no es el nombre de Mashiach, quien murió por nuestros pecados, Yahushua. Entonces, como dice la escritura, el que confiese, Yahushua dijo: el que confiese en mi nombre, Yahushua, ante los hombres, yo confesaré su nombre ante mi Padre y sus ángeles. Pero el que se avergüence de mi nombre ante los hombres, yo me avergonzaré de él ante Yahweh y sus ángeles. Aquí estamos viendo que como estas personas lo que estaban haciendo era engañando, diciendo ser algo que no eran. Y tras de eso, cuando llegan a Mashiach, lo que dicen es: pero no profetizamos en tu nombre. Hay mucha gente que cuando uno le dice del nombre verdadero de Mashiach y la importancia, ellos dicen: pero yo he profetizado en el nombre de Jesús, y yo en el nombre de Jesús he sacado demonios y he hecho milagros. Y eso son tres cosas específicas que Yahushua menciona aquí, que los falsos van a llegar a decirle. Entonces, esos son tres cosas por las que no nos debemos dejar engañar o llevar, porque así como por supuesto Yahweh hace milagros, es el verdadero que saca demonios y la verdadera profecía, él es el que tiene control de todo eso. Por otro lado están los demonios que engañan, que dan lenguas a las personas, y las personas que hacen falsos milagros, como lo vemos que la bestia lo haría en Apocalipsis 13 y también en Tesalonicenses. Dice: entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces aquí está hablando de muchos que son hacedores de maldad, no de muchos que buscan hacer lo bueno, simplemente no han entendido completamente. Después decía, ¿por qué el capítulo 38 de Génesis interrumpe la historia de Yosef? Es el capítulo de Yahudá con Tamar, su nuera. Hay diferentes razones que, bueno, bendito sea Yahweh, eventualmente las veremos cuando leamos Génesis, pero en el capítulo, voy a explicarlo rápidamente por encima. En el capítulo 37 de Génesis, Yosef es vendido por sus hermanos. Jacob envía a Yosef cuando Yosef tenía 17 años. El número 17 representa bondad, representa algo bueno. Entonces se puede decir que él estaba en lo mejor de su juventud, pero también que iba a suceder algo que, a pesar de verse negativo, iba a ser para el bien de la familia. Algunas otras cosas se representan aquí, pero bueno, entonces el número 17 con el término top en hebreo, que es bueno. Yahweh, representado por Jacob, manda a su hijo Yahushua, representado por Yosef, a ver cómo están sus hermanos cuidando las ovejas, que serían los judíos cuidando al pueblo de Israel, representado por las tribus. Cuando él llega, lo querían matar, y Yahudá, la tribu de Yahudá, el papá de la tribu de Yahudá, decide venderlo. Por eso es que Yahudá, conocido como Judas, es el discípulo de los 12 que decide venderlo para que lo mate. Entonces toda la historia de Yahushua HaMashiach fue representada en el capítulo 37 de Génesis. También se representa la segunda venida, puesto que una vez que lo venden como esclavo, ahí empieza la segunda venida.
puesto que Yahushua nunca fue esclavo. La esclavitud en la escritura representa pecado. Yahushua nunca cayó en pecado, por ende nunca fue esclavo, como Yosef, que estaba vestido con una ropa de manga larga de colores que representaba reino y por ende libertad, tanto así que al ser de manga larga representaba que no hacía trabajos manuales, porque se mantenía en el trabajo intelectual de estudiar y aprender para ser un buen monarca básicamente. Entonces Yosef, antes de este evento, representa Yahushua HaMashiach, que no cayó en pecado. Una vez que lo venden de esclavo, representa la segunda venida, que por nacer en Babel es como el hijo pródigo, y como ya he explicado, el testigo como Moshe, que representa esa segunda venida, o es la segunda manifestación de Yahweh en la tierra, como lo predice en Isaías. Entonces, en este capítulo, después de que Yosef, de hecho, cuenta 2 sueños, es que los hermanos llegan a enojarse con él, se ponen celosos, porque Yosef cuenta que él va a ser rey y va a gobernar sobre todos, y eso es también profecía de la segunda venida, porque así como Yahushua vino a través de la tribu de Yahudá, la segunda venida, el último, vendría a través de la tribu de Yosef, como lo vemos en Génesis 49, en estos sueños de este capítulo y en otro montón de partes de la escritura. Entonces, después de esto, vamos a ver, el capítulo termina que en Egipto los madianitas lo vendieron a Potifar, oficial del faraón y capitán de la guardia, a Yosef. Después de esto, inmediatamente el capítulo 38 empieza: aconteció en aquel tiempo que Yahudá se apartó de sus hermanos. Esto sucedió porque los hermanos después le empezaron a recriminar a él el haber vendido y haberse deshecho de Yosef. Le dijeron que era culpa de él, que si él les hubiese dicho que no hicieran nada, ellos no hubieran hecho nada. Él dijo que lo vendieran, entonces lo vendieron. Él en realidad lo quería vender para no matarlo, pero pudo evitar aún el venderlo. Entonces se sintió mal, tuvo ahí diferencias con sus hermanos y por ende se separó de ellos y empezó a vivir una vida como apartada de su familia, y ahí fue cuando se casó con la hija de Shua, que según parece ser no era la mejor mujer, y después tiene un encuentro con Tamar, su nuera, de donde viene eventualmente Mashiach. Entonces, por un lado, sucede eso que acabo de decir, literalmente que se separa de sus hermanos por esas razones. Por otro lado, representa que como lo anterior, el capítulo 37, todo el capítulo 37 representa la primer venida de Mashiach. Entonces, el próximo capítulo 38 revela cuál es el nombre de Mashiach que vendría y la genética a través de la cual se manifestaría. Porque a pesar de que habló de Yosef, en el capítulo 38 empieza a hablar de la genética de Yahudá, quien se casa con Bat-Shua. Yahudá, Bat-Shua, de ahí sale Yahushua, el Mesías, el nombre del Mesías. Entonces ese nombre aparece en el capítulo. Además de eso, al final aparece que de Tamar nacieron gemelos, representando el primero y el último. Primero salió una mano, le pusieron una cuerda roja, representa la mano de Yahweh que se manifestó en el Éxodo, pero después se escondió y se manifestó el primero, Yahushua, que es el que abrió brecha, pares, que vemos en los evangelios, que es de donde vino Yahushua HaMashiach como el primero. Y después salió Saraj, que representa el sol de justicia, como aparece en Malaquías 4, que se manifestaría en el fin de los tiempos como el último. Entonces en este capítulo 38 se da la representación también de la primera y la segunda venida, se manifiesta o se revela el nombre de Yahushua. Además, el capítulo 39, que es el que sigue, es donde ya Yosef está en Egipto como esclavo. Entonces es como si Yahweh hubiese separado la primera y la segunda venida en el 37 y 39 y hubiese introducido el capítulo 38 como los últimos 2000 años, y como otros misterios ahí revelados también, por supuesto. También el hecho de que eventualmente en ese mismo capítulo 38 Yahudá reconoce su error al no haberle entregado su hijo menor a Tamar y después haber terminado él con ella. Eso hizo que él rectificara su pecado de haber vendido a Yosef y que volviera con sus hermanos, y por ende la historia continúa refiriéndose a toda la familia de Jacob enfocada en Yosef, después de haber tenido un paréntesis con Yahudá. Entonces, espero con eso le quede claro al hermano. Entonces, la pregunta es si se puede saber la hora, si uno se mantiene vigilante. Pues sí, recuerden que la escritura no se contradice a sí misma, y dice la escritura que Yahweh no hace nada sin primero revelárselo a sus siervos, los profetas. El verso, voy a leer desde el 32. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Eso es para decir Yahushua que cuando están sucediendo todo lo que acaba de mencionar en el capítulo, como terremotos, guerras mundiales como las que ya se han dado y la que está por darse, se sabrá que ya es el fin. Dice: así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Lo de la higuera comúnmente lo conectan con el Estado de Israel formándose en 1948. En el libro de Salmos aparece que la vida del hombre es de 70 a lo mucho 80 años, por ende la generación es de 70 o 80 años.
Si esto empezó en 1948, en el 2018 ya se cumplieron 70 años, por ende estaríamos en los últimos 10 años. Curiosamente, el 2030 sería básicamente 2000 años después de que Mashiach murió, sin contar algunos ajustes que había que hacer en el calendario por lo que son, la diferencia en el gregoriano con el verdadero. Pero bueno, entonces dice, de cierto os digo que no pasará esta generación. La generación que vea todos esos cambios en la naturaleza, en lo que respecta a la frecuencia en las guerras y rumores de guerras, todo lo demás que menciona este capítulo, esa generación lo verá. Por ende, nosotros lo vamos a ver. Quieran o no quieran las personas aceptarlo, que sé que la mayoría lo evita, a menos, aún el pensarlo, evitan oír aún el desprograma para no tener que estar escuchando lo que viene en algunos casos cuando hablamos de esos temas, o no quieren leer el Apocalipsis porque les da miedo, pero eso no va a evitar que suceda. La escritura dice, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Entonces, solo en este texto ya Yahushua dijo que va a pasar en un periodo de una generación, y digo eso porque mucha gente que ve todas las señales aún así está esperando tener hijos y nietos y dejarles casa y lotes y todo lo demás, cuando dice aquí, esa generación lo va a ver. Entonces, ya con solo eso está poniendo un periodo de tiempo suficiente como para tener cuidado, protegerse y estar vigilante. A pesar de que muchos cristianos utilizan el verso que menciona el hermano, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre, eso lo utilizan para decir, no hay que estudiar del fin de los tiempos, eso nadie lo sabe, no se puede hacer nada, sin entender que ese verso era algo que se utilizaba para referirse al día de la boda, cuando el esposo viene por su mujer, que no le avisaba, llegaba en la noche y tocaba trompetas. Entonces la novia tenía que estar atenta, oír la trompeta, prepararse e irse ya estar preparada básicamente, e irse con él, como las 10 vírgenes, de las cuales 5 eran prudentes y 5 insensatas. Las prudentes tenían aceite, estaban despiertas cuando llegó. Por eso es que en Apocalipsis él dice, y voy a leer ese capítulo también, puesto que sí es importante lo que menciona el hermano, dice en Apocalipsis 3:3, dice por acá, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Entonces quiere decir que si la persona vela, sí va a poder saber la hora cuando se manifestaría Mashiach en la segunda venida, mientras que los que están en las iglesias falsas no lo hacen, por ende viene como ladrón para ellos. Entonces ese mismo verso está diciendo que sí se puede saber, pero ¿cuándo? Cuando ya se está dentro de esa generación y en el fin de los tiempos, porque Yahweh no hace nada sin primero revelárselo a sus siervos los profetas. Yahweh le dijo a los apóstoles que no era para ellos saber los tiempos, por eso está escrito eso en todas esas partes, además de que, como ya dije, eso tiene que ver con las bodas. Ahí se está refiriendo a que viene a recoger a su iglesia en las bodas del Cordero. Entonces, como estaba diciendo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Esto también lo conectan con el día de Yom Teruah por la forma en que lo empezaron a celebrar con el calendario lunar, por si algo que también lo van a oír mencionar de fijo. Del día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Cuando Yahushua habla de la segunda venida, habla de que viene como Padre. Cuando Yahweh habló de venir en la segunda venida, él dijo a Yahushua, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces, cuando Yahweh se manifiesta en la segunda venida, básicamente va a predicar la doctrina verdadera, que sería a través de los dos testigos, ¿verdad? Que quede claro por si algo. Los dos testigos van a predicar la doctrina verdadera y a través de ellos se va a revelar el tiempo de las cosas. Si se logra determinar cuándo empieza o uno de los sellos, se va a poder acomodar, si se presta atención a la escritura, cuánto tiempo quedaría, puesto que la escritura deja claro 1260 días, 42 meses, 1290 días, o sea, hay varios periodos exactos de días. Entonces, tras de eso tenemos las fiestas, lo cual quiere decir que Yahweh ya nos dijo de antemano cuándo va a hacer las cosas, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino mi Padre. Pero como en los días de Noah, así será la venida del Hijo del Hombre. Eso es clave, porque solo Noah sabía cuándo meterse en el arca, y lo supo días antes. Entonces ese es básicamente el punto. Yahweh lo va a mantener como un misterio hasta que tenga que ser revelado a sus hijos. Entonces, pero como en los días de Noah, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Ahí refiriéndose a la gente que no se va a dar cuenta de lo que pasa, por eso para ellos, para ninguno de ellos, se va a revelar la hora o el día. Espero haya quedado claro eso, hermano. Salmo 18. Dice, puso tinieblas por su escondite, por cortina suya a su alrededor, oscuridad de aguas, nube de los cielos. Voy a leer desde el verso 7 para leer en contexto. De la tierra fue conmovida y tembló, se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó él. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos, inclinó los cielos y descendió, y había densas tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento, puso tinieblas por su escondite, por cortina suya
a su alrededor. Eso, bueno, como estamos viendo, sería bueno leer todo el capítulo por todo lo que se menciona, y en realidad el inicio es importante para saber por qué se está diciendo todo lo que dice aquí. Desde que lo empecé se refiere en sí a su ira manifestándose, por eso menciona lo del fuego consumidor y demás. Y en el verso donde dice puso tinieblas por su escondite, como por ejemplo todo el poder que se manifiesta, como aquí donde decía con el viento, las tinieblas debajo de sus pies, como por ejemplo similar a lo que se vería en un huracán que trae lamentablemente mucha destrucción, pero es mucho poder que se está manifestando ahí a través de la naturaleza, claro está, pero es como mostrando que cuando la ira de Yahweh se empieza a manifestar en la tierra, se empieza a dar de esta manera, a través de la naturaleza actuando de esa forma, y se esconde a través de los castigos, o sea, se esconde como el plan de Yahweh a través de desastres naturales que la gente dice, eso es solo la naturaleza, y no entienden lamentablemente por la idolatría o por otras razones que esos son llamados del Todopoderoso de atención, de que ya dejen de hacer lo malo, de que ya dejen de rebelarse, pero siguen haciéndolo, se burlan de las personas que lo conectan con la escritura y vienen más problemas, vienen peores cosas hasta que ya la tierra va a dejar de ser lo que conocen hoy en día. Entonces, por un lado tiene que ver con el hecho de cómo cuando Yahweh se esconde, se crean las tinieblas. Esas tinieblas es lo que en este mundo se conoce como lo malo, pero que ha sido necesario en esta realidad para poder saber, reconocer, escoger y apreciar el bien. Entonces, en este caso se está manifestando la ira. Como dice la escritura, Yahweh al que ama castiga. Entonces, por eso se ve, puso tinieblas por su escondite. Como también vemos en el tabernáculo o en el templo, que el arca de Yahweh se puso dentro del lugar purísimo, en el cual no había luz, por ende estaba completamente oscuro, porque su luz era la presencia de Yahweh sobre el arca. Entonces por eso dice, puso tinieblas su escondite por cortina suya a su alrededor. Ahí está hablando de la oscuridad como una cortina, pero eso sucedió con el velo que cubría el lugar purísimo. Oscuridad de aguas, nubes de los cielos. Por el resplandor de su presencia pasaron sus nubes, granizo y carbones ardientes. Tronó en los cielos de Yahweh, el Altísimo dio su voz, granizo y carbones de fuego. Esto tiene que ver con la segunda venida, con el juicio, como la voz. Entonces, espero haya quedado algo claro. Ahí al hermano preguntó al respecto. ¿Cómo están? Bendiciones. ¿Qué significa el candelero con las 7 candelas? El candelabro en hebreo menorá es el símbolo oficial de Israel. Representa la luz de Yahweh. En Apocalipsis vemos 7 iglesias que representan la unidad de la congregación del Padre, así como esas 7 luces tienen una sola base, siendo esa base la piedra angular Yahushua HaMashiach. Cada una de esas luces está conectado con una lumbrera, está conectado con una congregación, está conectado con un día de la semana, en los días que se hizo la creación y lo que duraría la historia humana, 6 días más el día de descanso, el día de reposo. Entonces el 7 representa la completitud terrenal de la luz del Padre, básicamente manifiesta por acá a través de la iglesia, como dice la escritura, como dijo Yahushua, que la congregación es la luz del mundo. Cuando él habló de que una luz no se enciende y se pone debajo de una cama o debajo de una caja, ahí se refería a una menorá, refiriéndose a la congregación como una menorá, como un candelabro, y esas 7 luces conectadas con la doctrina entera, que sería la Torá, los profetas, los escritos, las cartas, los evangelios. Y digamos, básicamente todos los escritos ahí se pueden separar en 7, y otro montón de cosas que vemos en la escritura conectadas con el 7, todas se pueden armar por encima de la menorá, pero en sí representa la luz que Israel tiene que ser en la tierra. Por acá, Shalom hermano, ¿cómo romper un pacto de relaciones pasadas, marital? Si hoy se vive bajo la verdad, pero esas relaciones siguen siendo una cadena casi espiritual. Bueno, no sé si se refiere, si sigue casado o si se refiere a que tuvo un matrimonio y hubo una separación, pero sigue sintiendo una conexión con ella. No sé como a qué tipo de situación se refiere en realidad. No sé cómo se hizo el pacto o si simplemente se refiere al pacto de matrimonio. De ser así, se puede decir que cuando hubo adulterio o cuando uno de los dos rompió el pacto, ahí con ese acto ya lo hizo. Además de eso, obviamente se lleva a cabo lo que sería el divorcio, que eso lo cerraría así como lo habría sellado al inicio cuando se hizo, como dice la escritura, lo que selles en la tierra será sellado en los cielos, lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Y la escritura habla de que la única razón por la que puede haber un divorcio es por el adulterio. Vemos en la escritura 2 tipos de adulterio, espiritual y físico. Por eso en el espiritual es lo que dice Mashiach, que el hombre que no esté dispuesto a dejar a su esposa por la doctrina no es digno del reino. Al igual que obviamente el adulterio físico, que es el que todo el mundo conoce,
de tener relaciones con una persona que no es su pareja. Entonces, como le digo, no sé muy bien la situación en la que se encuentra, entonces con eso espero responderle algo al menos. Dice después, la palabra espíritu está bien dicha o tiene significado pagano. Después me pone neuma, viento. En sí, sinceramente he escuchado un par de cosas al respecto de personas que no están muy de acuerdo, pero y las veces que lo he preguntado, he pedido y también he buscado por ahí más o menos, no he encontrado algo específico con respecto a algo negativo. Por eso es que yo lo continúo usando principalmente para enseñar, pero los que están en la congregación y demás conocen que preferimos usar el término hebreo ruach, que es lo que aparece en la escritura. Como le digo, y de ser así, si alguien escucha y puede enviar alguna etimología específica con respecto a la palabra espíritu, pues me gustaría chequearla, pero hasta el momento no he visto nada concreto, negativo con esa palabra, además del simple hecho, bueno, no, en realidad en la escritura ruach es también el mismo término viento, por ende es similar a lo que me pone aquí como neum, viento, en hebreo viento y espíritu es lo mismo. Dice, buenas noches. En su congregación se practica Santiago 5, 14 y 15. Santiago 5, 14 y 15 dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del soberano, y la oración de fe salvará al enfermo, y el soberano lo levantará, y si ha cometido pecados le serán perdonados. Pues si se practica, ¿cómo lo puedo poner? Solo una vez, sinceramente lo hemos hecho, pero no es algo como que lo hayamos hecho un montón de veces, por eso como le acabo de decir, una vez. Creo que tiene mucho que ver también con la persona, con la fe de la persona, conocimiento, como para que haya leído la escritura y pida a la congregación oración de esta manera específica, pero obviamente sí se puede hacer dado que está acá. Repito, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del soberano, o sea, en el nombre de Yahushua, ungiéndolo con aceite, y la oración de fe salvará al enfermo. Si alguien me pregunta que de qué religión soy, ¿cómo le digo a la persona mi religión? Si le quiere indicar con la escritura, lo puede llevar a Santiago 1:27. Si quiere decir un nombre, tendría que decir que es del camino de Yahweh, que es como dijo Yahushua, ser el camino de Yahweh. Puede decir ser un Yahudí, que es alguien que alaba a Yahweh a través de Yahushua, básicamente un verdadero Yahudí. Dice Koresh, saludos a toda la congre, ¿puedes hablar acerca del código secreto de la Torah? Pues sí, un poco, me imagino, bueno, no sé cuánto quiera que hable o qué decir en sí, pero me imagino que se refiere a sí, lo que se llama el código de la Torah, o lo llaman el código de la Biblia. En la escritura originalmente está escrita en hebreo. El hebreo no tiene básicamente vocales, no tiene puntos, comas, signos de ningún tipo, más que las letras, 22 letras. Cada letra también es un número. Entonces la escritura es una gran línea de números, o también se puede ver como una tira de letras, pergamino larguísimo de letra tras letra tras letra, número tras número tras número. Entonces, además de toda la historia y todo lo que encontramos al traducir del hebreo al español, que es lo que se tiene en la mayoría de las escrituras, también se pueden sacar números, así como sacamos también los significados de los nombres para sacar otras revelaciones. También a través de otros métodos se pueden sacar otras revelaciones que tienen que ver con cosas que están por pasar o que ya pasaron, puesto que básicamente es más fácil encontrar cuando ya pasaron, pero aún así hay gente que ya ha encontrado cosas futuras. Entonces explico más o menos. Esto es algo que se puede hacer a mano, pero se duraría muchísimo tiempo. Cuando ya empezaron a hacerse las computadoras, varias personas empezaron a utilizar las computadoras y hacer programas para tratar de avanzar en esto y sacar códigos de la Torah para tratar de determinar algo futuro. Puesto que se dice y se cree, y algo que yo también creo, que en la Torah, que fue escrita originalmente por Yahweh mismo, obviamente se la dictó a Moshe y Moshe la escribió en pergaminos. Yahweh, al haber escrito la Torah, ahí él dejó todo el diseño de la creación, no solo cómo la haría, de qué la hizo, cómo la hizo, en cuánto tiempo la hizo, sino también cuánto duraría y qué pasaría durante toda la historia de esta creación específica. Entonces, cuando se usan computadoras para poder ver a través de líneas, de letras, por ejemplo, por decirles algo, se busca Yahushua Hamashiach, que quiere decir Yahushua el Mesías. Entonces se puede encontrar que varios libros de la escritura se puede ver esas palabras, por decirles algo, la primera letra separada de la segunda letra por 5 otras letras, después viene la tercera letra después de otras 5, la cuarta letra después de otras 5, etcétera, etcétera. O sea, matemáticamente perfecto encontrar el nombre como en un juego de letras. Eso así, obviamente, la primera vez en un libro tan grande va a ser, las posibilidades de encontrarlo pues van a ser bastantes en realidad,
Por eso es que mucha gente va en contra o no cree que el código de la Torá sea algo verdadero. Sin embargo, la cuestión es cuando uno, después de encontrar, por ejemplo, uno de estos casos donde aparezca Yahushua HaMashiach, empieza a buscar otros términos como príncipe, Nagid, como el Salvador de Israel, etcétera, etcétera, y todos empiezan a aparecer alrededor de la misma manera, como un código de letras, como una sopa de letras, en diagonal, para atrás, para adelante, para abajo, para arriba, vertical, horizontal, etc. Entonces, así como acabo de mencionar eso, ya encontraron en el pasado lo de las 2 torres gemelas que iban a caer, encontraron lo de la muerte de un político y le avisaron de hecho que en el código de la Biblia decía que iba a morir. Él, bueno, sí habló con la gente y todo, y aún así terminó muriendo. Habrá que ver después si él puso atención y aún así pasó o qué, pero terminó muriendo como decía el código de la Torá. Y esa es una de las pocas veces donde han logrado encontrar algo antes de que suceda. Entonces, la escritura, los primeros 5 libros que son Génesis, bueno, y en realidad hay mucha gente que dice que solo con los 5 libros primeros, pero en realidad yo considero que también los profetas están inspirados de tal forma que se puede utilizar el código de la Torah en ellos. Pero la mayoría de la gente, por si algo, dice que solo es con el libro de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, que es la Torah. Entonces espero ya con eso haya entendido más o menos por encima lo que es. Repito, se utilizan programas de computación para hacer algo muy similar al lo que sería una sopa de letras, bajando las posibilidades al mínimo para que se pueda deducir que lo que se está encontrando ahí es virtualmente imposible encontrarlo por pura suerte o por puro chance. Entonces con esos programas logran encontrar cosas, y de hecho yo tengo el programa en una computadora, bendito Yahweh, pero en sí hay que tomarse bastante tiempo y tener algo específico que uno quiera encontrar para pues inmersarse en la Torah y en el programa de computación lo suficiente como para encontrar todos los mensajes que se puedan encontrar ahí en el pergamino. Quiero saber qué dice o habla la palabra acerca del suicidio, por favor. Pues en sí directamente, como que hable directamente del suicidio, no lo hace. Ya me preguntaron esto hace unos 2 programas, yo creo. He hablado de este tema varias veces. Creo que el programa anterior o el anterior. Antes de eso. En sí, en la escritura vemos un par de, bueno, el Judas, por lo que hizo, después fue y se guindó. Bueno, hay diferentes versiones con respecto a cómo lo hizo, qué fue lo que hizo, pero se terminó quitando la vida y se reventó todo y se le salieron todas las entrañas. Claramente, con lo que dijo Mashiach de Judas, y no solo por el haberse quitado la vida, sino por todo lo que hizo anteriormente, a él le hubiera sido mejor no haber nacido. Por otro lado, vemos Saúl, que trata de quitarse la vida, pero según seguimos leyendo en otros libros, no lo logró. Entonces otra persona le quitó la vida o terminó de quitarle la vida, y después estaba con Samuel en el paraíso. Entonces ahí vemos uno cuyos pecados fueron perdonados a través de la muerte que sufrió, y por eso pudo entrar al paraíso, pero no a un lugar exaltado como lo habrían hecho otros, obviamente, que se mantuvieron apartados. Sansón, él se sacrifica básicamente por Yahweh, entonces es un tema diferente, aunque algunos lo pondrían en el mismo nivel. En sí, como ya he explicado, en el cristianismo, donde prohibieron la reencarnación a pesar de que aparece en la escritura, si uno lo ve desde el punto de vista cristiano, aunque hay muchas personas que dicen lo que puedan para no quedar mal, desde el punto de vista cristiano, el suicidarse sería muy problemático, porque es quitarse la vida, lo cual es pecado mortal, sin tener la posibilidad de arrepentirse. Entonces eso indicaría infierno. Esa fue una razón específica por la que yo nunca lo cometí, como siempre explico por acá, aunque después, entrando a estudiar la escritura y lo que se habla en el judaísmo y demás, se ven algunas otras cosas, como por ejemplo la posibilidad de tener que volver a entrar en el mundo para rectificar el haberse quitado la vida, y por ende llevar una vida donde tenga que pagar por eso de alguna manera, después de haber estado algún tiempo en lo que se llama Gehinom, o lo que se traduce como infierno. Y eso, repito, según el judaísmo y según la misma escritura. Entonces ya en el judaísmo se abren las posibilidades de otras formas de pagar por haber hecho eso. En todo caso, obviamente nunca está bien, pero hay diferentes razones, diferentes situaciones en las que las personas que llevan a cabo ese acto se encuentran, y obviamente Yahweh conoce los corazones de cada uno de ellos, conoce las pruebas de cada uno de ellos, y por ende tiene diferentes medios para tratar de guiarlos o de darles una forma de que rectifiquen y se perfeccionen y salgan del hueco en el
que se encuentran, razón por la que se sienten así como para llevar a cabo ese acto. Entonces, repito, en la escritura, en el judaísmo se incluye la reencarnación. De hecho, el mismo Yahushua dijo que un hombre lo meten en la cárcel y no lo dejan salir de ahí hasta que pague el último centavo, y estaba hablando de una parábola del infierno. Entonces, que quede claro, yo no estoy hablando del purgatorio como lo mencionan los católicos. El purgatorio como tal es falso, pero en la escritura sí habla de la reencarnación como un método en el cual una persona, a pesar de haber hecho un pecado por el cual cae en el infierno, Yahweh le permite volver a entrar al mundo para rectificar ese pecado, si es posible, como ya he dicho, aún hasta una cuarta vez, después de, o sea, una tercera después de la original, siendo 4 en general las que se le permitiría entrar. Si siempre hace algo malo, solo 4, por eso igual las maldiciones generacionales que llegan hasta la cuarta generación. Entonces, en sí, no sé si lo dice por usted o por alguna persona, Yahweh hay que entender que es completamente misericordioso, y hay que pedirle que sea misericordioso si es que alguna persona que uno conoce ha tomado esa decisión, y que haga algo por esa persona, lo que se pueda con el tiempo que queda para que todo acabe y llegar al juicio final. Si está hablando por usted o por alguien que aún no ha cometido ese error, por supuesto hay que tratar de siempre buscar al Todopoderoso, llenarnos del Todopoderoso, de la Escritura, porque eso es lo único que va a poder llenar ese vacío. La luz de Yahweh, que es Mashiach, es lo único que va a poder quitar esa oscuridad que lleva a las personas a esa decisión tan drástica. Entonces, no sé si es por usted, pero le recomiendo de todas maneras que se llene del Padre cada día más. Dice, ¿el infierno tiene alguna clase de rango o estatus? Y si es así, ¿cuál sería su soberano? ¿Y tiene alguna carga o trabajo en especial? No sé si lo entiendo muy bien. El infierno es una dimensión como una cárcel, pero obviamente no se compara en lo absoluto con las cárceles de este mundo. Las cárceles de este mundo simplemente son una pequeña representación de lo que es el infierno. El infierno es un lugar de espera, con castigo, con dolor, con tortura, con confusión, con vergüenza, para básicamente purificación de diferentes deficiencias de las almas que han caído ahí. En sí, repito, es una dimensión de espera para el juicio final. Después dice, y si es así, ¿cuál sería su soberano? En sí hay varios demonios que se mencionan como que trabajan por ahí. En sí, o sea, demonios torturando personas, básicamente es lo que se dice. Hay diferentes nombres que se mencionan, como Asmodeo, el príncipe de los demonios, pero no necesariamente que esté ahí metido constantemente haciendo algo, algún trabajo. Hay algunos que están, pues en sí, como se podría decir, torturando. Hay otros ángeles caídos que están ahí encerrados en el abismo, que es la peor parte del infierno, como Azazel, Abadón. Y sí, como le digo, es un lugar de espera. Después los mismos demonios van a ser echados en el lago de fuego. Dice, ¿cuál es la palabra que le dio a Jeremías Yahweh que menciona segunda de Crónicas 36? Vamos a ver, podría explicar el verso 36 con respecto al fin de los tiempos. Dice el verso, leo desde el 17, por lo cual trajo contra ellos el rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes de su lugar apartado, sin perdonar joven ni virgen, anciano ni decrépito, todos los entregó en sus manos. Asimismo todos los utensilios de la casa de Elohim, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Yahweh y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, y todo lo llevó a Babilonia. Quemaron la casa de Elohim y derribaron el muro de Jerusalén, prendieron fuego a todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos de valor. A los que escaparon de espada se los llevó cautivos a Babilonia, donde fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas, para que se cumpliera la palabra de Yahweh dada por boca de Yirmiyahu. 21. Para que se cumpliera la palabra de Yahweh dada por boca de Yirmiyahu hasta que la tierra hubo gozado de reposo. Aquí hay quienes dicen, con este verso hay diferentes opiniones. Las que dicen que no hubo ningún error o ningún cambio a través de los masoréticos, por ejemplo, que se refería, o sea, en ese caso sería que esto no hay ningún problema con las escrituras, que diría Yirmiyahu ahí. Lo que se estaría cumpliendo es que Yirmiyahu escribió que duraría 70 años, lo de Babilonia. Entonces, literalmente a los 70 años de Babilonia haber hecho esto que acaba de mencionar el capítulo, se cumplió. Ahora, como el capítulo sigue hablando y mencionó a los persas ahí directamente y después habla de Ciro, entonces hay quienes dicen que ahí se refería a Isaías, no a Jeremías, porque Isaías fue el profeta que mencionó a Ciro por nombre, que se manifestaría en ese tiempo para conquistar a Babilonia. Pero repito, como aquí acaba de decir, a los que escaparon de la espada los llevó cautivos a Babilonia, donde fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas, para que se cumpliera la palabra de Yahweh dada por la boca de Yirmiyahu. O sea, que iba a durar 70 años como duró, porque los persas llegaron en el año 70, se podría decir así. También de fijo Yahweh dejó señales de quiénes serían los que conquistarían Babilonia por Yirmiyahu y los demás profetas, que serían los persas. Y también el hecho de que Daniel leyó el libro de Jeremías y fue a través del libro de Jeremías que se dio cuenta que Babilonia iba a caer, que Babilonia ya estaba por caer.
y por eso él se preparó. Entonces eso confirma esas palabras, para que se cumpliera la palabra de Yahweh dada por la boca de Jeremías hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos. Ahí está la confirmación de que se refería a los 70 años descritos por Yirmiyahu. Jeremías dice, palabra que vino a Yirmiyahu, Jeremías 25, acerca de todo el pueblo de Judá en el año cuarto de Joacim, hijo de Yoshiyahu, rey de Judá, el cual era el año primero de Nabucodonosor, rey de Babilonia. En el verso 11 dice, toda esta tierra será convertida en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia durante 70 años. Y cuando hayan cumplido los 70 años, dice Yahweh, castigará al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desolación perpetua. Después en Jeremías 29:10 también dice, porque así dijo Yahweh, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré, representado por Ciro, a quien llamó Mashiach en Isaías 45, de los persas. Yo os visitaré como lo hizo en el Éxodo, que dijo que visitó al pueblo en Egipto para sacarlo y llevarlo a la tierra prometida, representando por ende el segundo Éxodo. Yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, la segunda venida, porque Yahushua, que es la palabra, le dijeron bueno y dijo no serlo. Dice, para haceros volver a este lugar, o sea, el segundo Éxodo, representado obviamente porque eso también se dio en el tiempo de Daniel. Entonces, a eso es a lo que se refería aquí Crónicas cuando dice la palabra de Yirmiyahu, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó. Preguntan aquí si masturbarse es malo, otra pregunta que hemos ya mencionado por acá. En sí, pues sí, es buscar placer solo por la carne, llevándose por la inclinación al mal, los deseos de la carne, básicamente botando la semilla de vida, cosa que vemos en Génesis 38 como algo negativo, y claramente, principalmente, bueno, entre otras cosas, el hecho de las cosas que están en la mente de la persona mientras lo hace o lo que está viendo, todo eso está ensuciando el corazón y otro montón de partes espirituales de la persona. Causa problemas también aún físicos a través de lo que el cerebro va pues captando, ya que cada imagen y cada mujer con la que se imagina que está para poder pues llegar al clímax, el cerebro lo toma como si fuese real y por ende eventualmente puede causar algunos problemas físicos cuando ya la persona llegue a tener verdaderas relaciones sexuales. Entonces no solo produce problemas espirituales sino también físicos. Y en sí, en lo más simple con respecto a la escritura, también Yahushua dijo que si uno ve a una mujer con deseo en su corazón, ya pecó, por ende cuando está haciendo eso también está en su corazón con varios deseos que lo llevan a pecado. Dice, buenas amigo, quisiera saber qué piensas tú como persona sobre pagar ojo por ojo o con la misma moneda. La escritura dice que la venganza es de Yahweh, él pagará, si es a eso a lo que se refiere, a vengarse. Yahushua dijo que él nos enseñó algo más elevado que lo que es la justicia ojo por ojo, y es que si nos golpean en una mejilla, poner la otra mejilla, mostrar misericordia, mostrar dominio propio, y permitir que Yahweh sea el que haga la venganza. En lo que respecta a ojo por diente, eso principalmente tiene que ver con cosas de la corte, juicios donde si una persona había perdido el ojo por la mano de otro, obviamente lo justo es que el otro pierda el ojo. Sin embargo, la forma en que lo hacían era que el otro tenía que pagar una cantidad de dinero que determinaban que era lo que debía ser por la pérdida del ojo. Así era como lo terminaron haciendo. Sin embargo, está escrito ojo por ojo, diente por diente, por supuesto, porque está revelando justicia. Si una persona le saca un ojo a alguien, esa persona merece que le saquen el ojo, etcétera. Pero eso es justicia, vuelvo y repito. Otra cosa es misericordia. En lo que respecta al trato personal, como me pone aquí, como persona, uno no debe andar buscando venganza, uno debe dejar que Yahweh se encargue. Él es el que ve todo lo que le hacen a uno, también ve todo lo que uno hace. Entonces también hay que tener cuidado de pedir justicia, porque primero viene Yahweh a ver si uno ha sido justo, y si no lo ha sido, primero se encarga de cobrarle a uno y después ir a cobrarle a quien uno quiere que le cobre. Entonces mejor pedir misericordia, mantenernos apartados de toda malicia, ser astutos como la serpiente, pero mansos como la paloma, dice la escritura. A ver, dice, disculpa, si una persona se siente culpable del suicidio de otra, ¿qué sería bueno que leyese? No para sentirse mejor, sino para ver las cosas desde un punto realista. Pues, obviamente, ¿verdad? Y no quiero, o sea, no lo estoy diciendo como ningún chiste ni nada, pero obviamente toda la escritura le va a ayudar de una u otra manera. Obviamente algunas partes con este tema más que otras. En sí tendría que saber más al respecto como para poder ayudarle más específicamente con algunas historias de la escritura o enseñanzas específicas. No es necesario que me escriba nada más.
tranquilo. Pero en sí, obviamente no sé las razones por las que se sentiría culpable, no sé la situación, no sé lo que hizo, lo que haya dicho, pero en sí algo que ya sucedió y que por otro lado la persona decidió por su libre albedrío. O sea, viéndolo desde ese punto de vista, esa decisión se toma con el libre albedrío y por ende o sea, no es culpa de nadie más que de la persona que decidió hacerlo, porque fue la que llevó la mano hasta ese punto de quitarse la vida. Entonces tendría que pensar en eso, en que fue una decisión que tomó la persona, no fue algo que haya sido forzado. También el hecho de, aún, o sea, de hecho, aún si hubiese sido culpable por si algo, aún si hubiese tenido algo que ver en manipular de tal manera que la persona haya llegado a suicidarse, lo cual sería similar a matar, por supuesto, pero aún en ese aspecto, si fuese el caso, bendito sea Yahweh, Yahushua murió por todos nuestros pecados. Si usted se arrepiente de sus pecados, si usted confiesa su pecado ante Yahweh, básicamente ahora le recomiendo en oración, en privado, en su cuarto, en oración ante el Padre, decirle a Él lo que siente al respecto, las razones por las que se siente culpable, ponerlo delante de Él y decirle que por favor le quite ese peso de encima, que se arrepiente de cualquier cosa que haya hecho, que haya podido llevar a eso, y que espera que Yahweh tenga misericordia de la persona que llevó a cabo ese acto y demás cosas que sienta en su corazón de sí. Pero sí le recomiendo hacer eso para que se quite ese peso de encima y que en ese caso lea en la escritura acerca del perdón que trajo Yahushua de nuestros pecados a través de la confesión de ellos. Por acá soy fiel a este programa, quiero saber algo, no sé si solo a mí me ha pasado o yo he escuchado que hay gente que le pasa porque hay veces uno está durmiendo y siente que el alma se le sale del cuerpo y uno trata de despertar y no puede. Ocupo saber por qué pasa eso. Bueno, creo entenderle, creo saber a qué se refiere. Me imagino que es lo que llaman algunos parálisis de sueño, y en el caso físico, o sea, lo que dicen los científicos tiene que ver con que básicamente la mente se despierta pero el cuerpo no, entonces la persona entra a veces en pánico y demás, pero ellos dicen que es algo completamente físico. Por otro lado, de lo espiritual, se dice que hay unos espíritus súcubos e incubos que tratan de alimentarse de la energía sexual mientras la persona duerme. Hay ocasiones donde la persona en sí se despierta, pero está pasando por eso y la entidad como que no permite que se pueda levantar o que se pueda despertar el cuerpo. Entonces, y es por eso que lo han dibujado a través de los siglos como una entidad en el pecho, porque hay quienes dicen que sienten una presión en el pecho cuando eso les pasa. A mí antes, o sea, en el pasado me sucedió varias veces y en una de esas ocasiones sí vi una entidad, no encima mío, pero sí a la par. Y sí, como le digo, bueno, bendito sea Yahweh, a mí me dejó de pasar una vez que me empecé a purificar y a buscar a Yahweh a través del nombre de su hijo. Entonces le recomiendo que haga lo mismo, que se purifique, que busque a Yahweh en el nombre de Yahushua, que si en algún momento está pasando por eso, que confiese el nombre para que también vea cómo eso le da autoridad, le da poder y lo sueltan. Pero sí, tampoco es como que vaya a pasarle algo. En la mayoría de los casos yo lo veo como pruebas para ver lo que la persona cree. En el caso de los que obviamente creemos en el Todopoderoso, para ver su fe y su confianza en Él cuando está pasando por eso, puesto que hay mucha gente que entra en pánico, repito, y no debe hacerlo. Entre uno más se asuste, más difícil se le hace. Si uno se relaja y confía en Yahweh, el cuerpo se suelta y uno es capaz de despertar. Por acá, según la última pregunta con respecto a la masturbación, si yo lo hago por querer sentir placer, ¿ya estoy pecando? Sí, básicamente, porque ese placer, o sea, sería lo mismo que estar fornicando, básicamente es la razón por la que sería pecado, que sería un placer completamente carnal, animal, no algo que lo lleve a lo espiritual o que lo vaya a purificar o a mejorar. Entonces, así como, por ejemplo, una oración, un estudio de la escritura, una buena obra, como darle a alguien que necesita comida o algo similar, lo puede purificar, perfeccionar, para de esa manera llenarlo más de luz, de sabiduría, de gozo, de bienestar, etcétera. Por otro lado, el pecar, como en este caso, practicar la masturbación, que llega a ser algo que muchos hombres practican comúnmente casi que todos los días, algunos todos los días, algunos hasta varias veces. Eso llega a bloquear la mente en el sentido espiritual, para que la persona se haga cada vez más como la carne le dicta. O sea, actuar casi como un animal que nada más quiere comida, nada más quiere aparearse, nada más quiere entretenerse, nada más quiere pelear y punto. Entonces por eso es el problema de hacer cosas solo por placer. Y me refiero a placer carnal, ¿verdad? Porque existe también el placer espiritual, está muy por encima de lo que es la carne. Me dice 1 Corintios capítulo 1, del 10 al 17, favor explicar. Dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro soberano Yahushua HaMashiach, que habléis todos una misma cosa, o sea, que todos tengamos una misma doctrina, que todos tengamos un mismo nombre. Por ende, curiosamente dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro soberano Yahushua HaMashiach, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, como hay denominaciones en el cristianismo, por ejemplo. No deberían haberlas.
Ellos piensan que no hay problema, claramente sí lo hay, como lo vemos acá. Dice, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Y quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablos, yo de Apolos, yo de Cefas, o yo de Mashiach. Entonces, habían algunos que le habían agarrado mucho cariño a Paulus, entonces en vez de decir que eran de Mashiach, decían ser de Pablo. También algo que se daba en el judaísmo era que cuando una persona llevaba, o sea, tenía un maestro específico, decía ser de ese maestro. Sin embargo, por eso es que Mashiach, Yahushua dijo, no llaméis a nadie rabí en la tierra, porque uno es vuestro rabí, el que refiriéndose a Mashiach, a él mismo. En el caso, después habla de los padres, refiriéndose al Padre Celestial en los cielos. Entonces, Yahushua es el nombre que nos salva, y es el nombre de él en el que somos inmersos. En ese tiempo, cuando una persona estaba en la doctrina de un sacerdote específico y era inmerso, se podría decir, en esa doctrina, decían ser de esa persona. Por eso esto estaba sucediendo en la congregación. Dice, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablos, yo de Apolos, yo de Cefas. Eso es como la gente que dice, yo soy de Lutero, yo soy del Papa Francisco, porque es católico y muy católico hoy en día con el Papa de hoy. O el que dice, el que es de Lutero, protestante, o el que es de Wesleyana, de Wesley, el que es de Ana, la de los bautistas, los adventistas, Anna White, o el que es de Joseph Smith, como los mormones, o el que es de Charles Taze Russell, como los testigos de Jehová. Todas esas denominaciones tienen una persona, como en este caso aquí lo está representando Pablo, que ellos decían, yo soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas, yo de Mashiach. ¿Acaso está dividido Mashiach? ¿Fue sacrificado Pablo por vosotros o fuisteis inmersos en el nombre de Pablo? Doy toda a Yahweh de que a ninguno de vosotros he inmerso o he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fue inmersado en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas, pero de los demás no recuerdo si he bautizado a algún otro. No me envió Mashiach a bautizar, sino a predicar las buenas nuevas, porque el bautizo de agua, vamos a ver aquí, creo que hay 2 preguntas más y tal vez con esto cerramos. Repito, por si quieren enviar más preguntas antes de ir cerrando, el WhatsApp 60 65 10 59, 60 65 10 59 de WhatsApp, y por el chat si entran a youtube.com y escriben Desprograma 106 en vivo, ahí les va a salir de primero, pueden enviar sus preguntas a través del chat. Dice por acá, digamos, yo tengo una novia y si tenemos relaciones es muy malo. Yo y mi pareja no estamos casados ni nada, solo somos novios. Bueno, en la escritura no aparece lo que hoy en día se conoce como noviazgo, ese proceso de tener relaciones sexuales sin ninguna responsabilidad, sin ningún compromiso. En la escritura se conocían, se comprometían y se casaban y después disfrutaban de la relación sexual. Ese es el orden que Yahweh pone en la escritura. Entonces yo le recomiendo, si usted ama a su novia, que simplemente lleve el orden correcto y se case con ella y pueda disfrutar de la relación sexual como manda el Todopoderoso.